Dios te bendiga, muy buenos días. Gracias por acercarte a Gotitas de Gracia para juntos compartir este refresco de la bendita y maravillosa palabra del Señor que el día de hoy nos tiene esta maravilla. Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17, que ya está en pantalla, y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto nos aporta la nueva traducción viviente. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino de los cielos está cerca. Es interesante que podamos nosotros el día de hoy encontrar registrado en la Escritura el modo, la manera en que Jesús compartía el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación que el Padre le había mandado a predicar. ¿No te parece? Cuando quisiéramos compartir el Evangelio con alguien más, ¿no se nos ocurre pensar cómo lo hizo Jesús para imitarlo? ¿Cómo predicaba el Señor? ¿Qué palabras usaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es muy importante. Y sí, ciertamente tú y yo debimos arrepentirnos primeramente para llegar rendidos a los pies del Maestro y recibirlo a Él en nuestros corazones, y el reino de los cielos que en Él está, que se acercó a nosotros y entró en el corazón. Pero vale meditar en el significado de esto que nosotros hicimos. Arrepentirse. ¿Qué realmente implica arrepentirse? Bueno, vale la pena decir que el arrepentimiento no es otra cosa más que la decisión firme de abandonar voluntaria y conscientemente el mal camino que nos estaba llevando, para reconocer ese mal proceder y una necesidad imperiosa de corregir, de rectificar el rumbo, porque ese rumbo nos llevaba a una perdición eterna. Y luego empezar a caminar en el sentido opuesto, dando un giro de 180 grados y dirigirnos ahora a un destino contrario a aquel hacia donde nosotros íbamos. Arrepentimiento, por tanto, implica entonces un renunciamiento total y absoluto al yo, al ego que estaba al mando y llevaba el control de la vida misma, pero nos llevaba a un rumbo equivocado, un rumbo de perdición, haciendo todo lo que a nuestra carne le apetecía, ¿no es cierto? Sin ninguna oposición ni ningún control de ninguna naturaleza. Es decir, llevábamos una vida de pecado, haciendo todo lo contrario a la voluntad y al deseo de Dios para con nosotros, lo cual, pues por desgracia, nos llevaba de manera irremediable a una condenación eterna, lejos de Dios, a una perdición sin fin y sin poder nunca más volver a Él por la eternidad. Esto es grave. Es entonces el arrepentimiento una rendición total y absoluta en favor de aquel que nos alertó y que nos llamó a rectificar el rumbo. Y esa es pues la prueba de que uno ya decidió abandonar esa vieja práctica, ese mal camino. Eso es, en definitiva, el arrepentirse, el arrepentimiento. Pero lo segundo es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto de que se ha acercado? Bueno, pues si se acercó es porque antes estaba lejos. Y entonces, ¿dónde estaban las religiones? Habían miles de religiones en aquel entonces.
Pero la pregunta es, ¿por qué entonces el hombre no había podido acercarse a través de cualquiera de esas religiones, al menos una? Pues porque ninguna religión puede lograr eso, ninguna te lleva a Dios. De otro modo, el reino de los cielos no hubiera tenido por qué acercarse al ser humano, pero se acercó al ser humano por decisión del Padre, que no quiere que ninguno se pierda. Es una oferta gratuita que no cuesta nada. Es la gracia del perdón y de la restauración del ser interior para que el hombre pueda establecer con Dios una relación. Así que estábamos equivocados pensando que las religiones, no, es una relación lo que el Padre quiere con nosotros. Y esa gracia, ese regalo del Padre, se llevó a cabo mediante Jesús, el único camino para llegar al Padre, Juan 14:6. Y el camino vivo, que dice Hebreos 10:20, es decir, no es ninguna religión, ninguna en absoluto, sino un personaje. Es un personaje vivo, único, real y verdadero, habitando en el ser interior, que transforma nuestras vidas y nos da un nuevo nacimiento. ¡Wow! Qué maravilloso haber entendido estas pequeñas palabritas de lo que Jesús predicaba y compartía desde que empezó su ministerio en esta tierra. Padre, te damos gracias por refrescarnos la memoria en esta mañana, recordando las palabras que el Maestro, que tu Hijo, compartía, o de la forma en que él compartía las buenas nuevas de salvación. Padre, este mensaje es maravilloso. Te pedimos que tú nos permitas también, de una manera sencilla, sincera, auténtica, transmitirlo a otros que no te conocen. Y te damos gracias porque la salvación llegó por medio de Jesús y la fe en él a nuestros corazones. Quédate en el día de hoy, Señor, y sigue refrescándonos con tu palabra mientras meditemos en todo lo que acabamos de ver a través del día. Que podamos hacer bien nuestras tareas y ser protegidos por tu ángel celestial y también nuestras familias, y que no nos falte nada, que nos libres de tentaciones y de todo mal. Gracias por el pan de cada día y por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque podamos también ser el reflejo de tu luz y de tu verdad en la oscuridad que nos rodea. En el nombre de Jesús rogamos y en él te agradecemos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañar a este tu servidor y ser su compañero en refrescarnos de un verdadero rocío nuevo de la palabra del Señor. Que el Señor te guarde y te bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.